gobierno ha hecho una declaratoria, la de desastre nacional, y aquello evidentemente va a posibilitar que llegue más ayuda internacional, pero también va a ser posible que el Estado como tal saque todos los recursos que tiene para poder ayudar a combatir los fuegos en este momento. Eso significa que incluso el techo presupuestario de municipios y gobernaciones se puede mover de acuerdo a la necesidad que tenga. Es lo que se requiere, ¿no? Lo más importante en este caso, el gobierno también ha exhortado, por favor, a la Asamblea Legislativa la aprobación de estos créditos para utilizar esos recursos para sofocar los incendios en la Amazonía. ¿Qué es lo que pasará? Se habla de un condicionamiento. Bueno, habrá que ver, porque la Asamblea también dice que no habían créditos que estaban destinados específicamente para los incendios. Bueno, la verdad, a ver, tú también sabes de este tema. Los créditos que estaban detenidos en la Asamblea tienen nombre y apellido, es decir, se supone que están destinados a determinadas actividades. Así es, Miriam. En realidad, esta semana hay agendado el tratamiento de 3 créditos en la Cámara de Diputados, al menos. Así lo ha presentado hoy la diputada Luisa Nayar. Son créditos que no tienen relación, dice ella, con los incendios forestales. Sin embargo, hay otra versión. La versión del gobierno, hablaba hoy yo con la ministra de la Presidencia, que decía que hay 2 puntualmente vinculados a los incendios. Así que estamos ante estas 2 versiones, de manera que vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Si lo que necesitamos si de manera urgente, por supuesto, son recursos económicos y hay que obtenerlos, reiteramos, de manera urgente, porque se necesitan más helicópteros, más naves, se necesitan más recursos, en fin, hasta ambulancias. Exactamente. A ver, vamos a dar la bienvenida a la senadora Cecilia Requena, tomando en cuenta lo siguiente. Hoy, por lo menos desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se ha conocido la cifra de que serían 6,9 millones de hectáreas las quemadas. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Pero también desde el Viceministerio de Medio Ambiente se había revelado que el gobierno agotó todos los recursos para enfrentar los incendios. Yo sé que usted tiene mucho que decir con relación a este tema. Hola Miriam, buenas noches. Un saludo a Denise y un saludo a Tufi. A ver, comenzaré por los créditos. Hay mucha confusión con lo de los créditos, francamente. A nosotros nos ha sorprendido, a mí y a mis colegas. He visto que también en diputados esta aseveración de que de pronto había como 2 créditos relacionados. También he visto que tal vez se refieren a unos que acaban de presentar en septiembre. La Asamblea tiene sus tiempos y entonces no se entiende muy bien porque en principio deberían entrar a pleno y luego derivarse a comisiones, así que la vicepresidenta, la segunda vicepresidenta debería tener noticia de esto, entonces ahí hay algo raro, pero en todo caso quiero decir un par de cosas al respecto. La primera es que si realmente el gobierno fuera serio con esto, lo hubiera planteado como una previsión, ¿verdad? O sea, se sabía que estábamos en un año seco, particularmente seco, y sabemos ya lo que pasa en esta época. Entonces, era tan predecible y previsible que lo lógico hubiera sido que el gobierno, entre otras cosas muchas, haga esto de presentar estos proyectos de ley antes de la emergencia. Y si no, por lo menos al principio de la emergencia y no en este momento cuando ya se han quemado, y acá hay números muy distintos, no me sorprende, dijeron 7 millones de hectáreas solo en Santa Cruz, la gobernación, si hacemos un cálculo de un dato oficial de 1,3 fuera de Santa Cruz, estamos en más de 8, así que no, lo de 7, tal vez solo Santa Cruz, pero en todo caso, muchas hectáreas, si es así, es probablemente el caso histórico más grave. Oiga, entonces, ¿cómo 4 meses después en esto? Bueno, esa es una segunda consideración. Deberían mandar al ministro Cusicanqui a explicar la urgencia en vez de decírnoslos por medios, así como, ¿no? A ver, aprueben, ¿no? Créditos, ¿qué créditos? Ya el Senado ha respondido oficialmente que no hay nada en el Senado, pero suelen entrar por diputados, no me sorprende tampoco. Tercera cosa sobre eso. Es muy, Comunidad Ciudadana ha sido siempre muy responsable con el país y hemos aprobado varios créditos porque entendemos que o son necesarios o son justificados o están súper claros y no permiten malos manejos, por lo menos minimizan seriamente esos riesgos. Así que si estos están bien planteados y qué sé yo, sinceramente habría que apoyarlos, pero eso hay que ver, o sea, hay que ver y revisar en qué consisten los créditos. Cuarto punto sobre los créditos y último.
Me preocupa mucho porque si ustedes leen el decreto, obviamente, y esto es normal en emergencia, las contrataciones pueden ser directas. Bueno, ya casi todas las contrataciones en Bolivia son así y sabemos lo que ocurre con la corrupción. Entonces, el problema de falta de transparencia, de falta de acceso a la información, de falta de rendición de cuentas, que es sistemática y crónica en el gobierno, con todo, con la información del Banco Central, con la de hidrocarburos, con la de minería, con la de los incendios, en fin, me preocupa eso, ¿sí? Entonces, y no hay condiciones óptimas, ni mucho menos para fiscalizar. Entonces, ojalá, y este sería un reclamo y un pedido, que el gobierno esta vez sí establezca como corresponde a los estándares internacionales, rendición de cuentas en línea, que uno no tenga que hacer peticiones de informe escrito que lleguen 5 meses después, si llegan mal respondidas. Bueno, ahí todo en línea. Hoy día no hay razón para no hacerlo y que todo el mundo pueda ver a quién se le ha comprado qué cosa, dónde se ha destinado, cuánto se ha gastado, etcétera, etcétera. Eso con respecto a los créditos. Y con respecto a la emergencia, mire, estamos todos muy preocupados, más vale tarde que nunca. Pueden quemarse más millones de hectáreas, nada lo impide, y de hecho el gobierno con una mano declara desastre nacional, está bien, y con la otra mano dice que va a flexibilizar las posibilidades de quema en una región que tiene sequía extrema, como es Rinavaque y Yucumo, que además están fronterizos con La Paz y con áreas protegidas como Pilón, Lajas y Madrid, que se han quemado el año pasado. Entonces acá hay una inconsistencia muy grave del gobierno. Senadora Requena, Luciana les saluda. A ver, vuelvo al tema de los créditos para que esto nos quede claro. Y hoy esta es la versión del gobierno, que se han enviado 2 proyectos de ley. Uno tiene que ver con un crédito o una solicitud de crédito a la CAFA, la Corporación Andina de Fomento, por $75 millones. Un proyecto de ley enviado para que pueda ser analizado y seguramente a la brevedad aprobado por la emergencia. Y el otro es del Banco Interamericano de Desarrollo por $250 millones. Coincidirá conmigo, senadora, y escuché y recapitulando parte de sus declaraciones anteriores, que evidentemente la situación amerita, que se necesitan recursos, que ya la situación es inviable en las diferentes regiones. Usted mencionaba incluso los datos que ha brindado el COET en Santa Cruz, que habla solo en Santa Cruz de más de 7 millones de hectáreas, de un montón de comunidades, 101, si no estoy mal, en fin, dentro de los datos y las cifras. Lo que no se hizo, ya no se hizo. Lo que se perdió, por desgracia, se perdió. Pero hay que hacer algo para que no sigamos así, senadora. Completamente de acuerdo, Luciana, y eso es lo que he dicho. Lo que pasa es que decir sin haber leído un documento que hay que aprobarlo no es muy responsable. Lo que corresponde a cualquier legislador es, bueno, tener conocimiento, leer los contratos. Mire que la anterior vez uno de mis colegas leía un contrato un crédito en inglés. No, hay cosas que ya tampoco no se pueden aceptar, y ese crédito tenía que ver con resiliencia, que pensamos que podían referirse también a ese que fue rechazado en diputados y nunca llegó ya a senadores. Pero le reitero una vez más, y con esto cierro este punto, no hay ningún afán de jugar con semejante catástrofe, y si estos créditos realmente van a comprobadamente ayudar a eso, hay que aprobarlos, y luego hay que hacer que el gobierno esté obligado a generar el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, que no está haciendo en casi nada o nada de la gestión pública. Entonces, en este caso hay que hacer una exigencia que lo haga, porque además todas las contrataciones van a ser por excepción. Eso es lo que está establecido en el Decreto Supremo. Senadora, ¿qué posibilidades hay de que la Asamblea Legislativa se enfoque, pero 100% en esta catástrofe ya ambiental, desde el punto de vista de los créditos, que sea lo esencial, lo fundamental esta semana que viene en la agenda, y por otro lado la normativa, porque se habla de algunos proyectos de ley que tendrían que aprobarse, por ejemplo, endurecer sanciones contra los que queman, y otro nuevo que ha surgido hoy como idea, el de evitar entregar tierras quemadas en los próximos 5 o 10 años a quienes las soliciten. Totalmente de acuerdo con la necesidad de que la Asamblea tenga esto como prioridad, Tufi. Le quisiera hacer una aclaración nada más. Y estos son, digamos, las distorsiones que se generan en los medios. La idea de que las tierras ilegalmente quemadas no sean entregadas, digamos, queden en una inmovilización, tanto en dotación de tierras como en derechos mineros, es nuestra y viene del proyecto 003,
presentado el año pasado y que desde entonces está siendo trabajado técnicamente. Es una de tantas ideas porque es un proyecto integral que hemos presentado y le comento que ya ha sido retomada en la pausa ambiental del gobierno, solo que el gobierno, claro, la distorsiona y la acorta 5 años y yo creo que eso no genera el desincentivo o diré el corte del incentivo perverso que se ha generado con quemar tierras fiscales para que luego sean entregadas. Y yo no estoy muy de acuerdo en hacer leyes que abrogan leyes específicas que las abrogan porque pueden crear vacíos legales y por eso es que nosotros estamos trabajando un proyecto de ley serio, el 003. Y tampoco estoy de acuerdo con que se saquen como cositas así como, ¿no?, de la chistera sin afrontar todo el sistema que es mucho más complejo y para el cual nosotros tenemos varias respuestas, incluyendo por supuesto no solo sanciones, sino también incentivos de los que ojalá pudiera hablar. En todo caso, volviendo al inicio y cerrando, nosotros en este momento estamos tratando de aunar 2 proyectos de ley que están en el Senado, el 003, el nuestro, que es el que tiene prioridad porque fue el primero representado, que además, en mi opinión sincera, es el técnicamente bien trabajado, y uno que se presentó el senador Andrónico, el 022. Hay muchas coincidencias porque en el tránsito también hemos estado negociando y de pronto le aparecen ideas aquí para allá. Eso está bien, mientras haya claridad de lo que se quiere y que haya integralidad. Y estamos en eso. Así que estamos tratando de avanzar en la respuesta normativa para que en 2025 no estemos en las mismas condiciones y se resuelvan los problemas de fondo, que son, por ejemplo, déjeme decirle 2. La política agropecuaria del gobierno, que no es sostenible y que promueve esta idea delirante, que ya es delirante en el siglo XXI con la crisis climática y todos los problemas adicionales que tenemos, pero también elementos como la mala comprensión de la función económico-social y la falta de incentivos para los agropecuarios que sí están haciendo esfuerzos por lo sostenible. Bueno, son algunos de los elementos como pinceladas que le puedo dar y en ese trabajo arduo hemos estado ya todos desde el año pasado y esta semana particularmente intensa, igual que la anterior. Bien. Senadora Requena, quisiéramos hablar acerca de la pausa ambiental, porque quisiéramos saber si está realmente vigente, si se está aplicando, porque se dice que todavía faltaba una reglamentación y es por eso que no estaría funcionando. De hecho, usted ha hecho una acusación hace algunos días y usted hablaba acerca de acuerdos que se tenía entre el Ministerio de Medio Ambiente y los interculturales. Bueno, Denise, esa acusación que ha sido más una descripción de algo que fue una declaración del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministro de Medio Ambiente, ayer, después de una reunión con la gente de FECAR y FECOI, creo que son los de Yucumo y los de Ruenabaque FECAR, son federaciones de campesinos, habían bloqueado exigiendo la anulación de las abrogaciones que sí han pasado en el Senado. Y para que no terminen de abrogarse completamente, digamos, en diputados y obviamente oponiéndose también a la pausa ambiental y al otro decreto del gobierno que ha establecido nuevas multas. El ministro Lisperger ha hecho declaraciones, ya ha dicho que iban a establecer una regionalización de la aplicación de la pausa ambiental, que lo que dice, para que la gente no lo tiene presente, es que las quemas en todo el país son ilegales. Es algo que la ABT había dicho en agosto ya, y son las atribuciones de la ABT en determinar cuál es el calendario de quemas legales e ilegales. En agosto, desde 1 de agosto, todas las quemas en este país eran ilegales. Y como usted apunta en su pregunta, no pasó nada. Luego viene, ¿no?, la pausa, primero vino la emergencia, ¿no? Tampoco pasó realmente nada, no, en el sentido que no se detuvieron los incendios, y luego vino la pausa ambiental con y las multas con estos 2 últimos decretos, y tampoco pasa nada. Lo que sí pasa es que flexibilizan o intentan flexibilizar eso. Bueno, 2 cosas al respecto. Realmente es muy grave la falta de control que tiene el gobierno del territorio nacional para evitar la delincuencia y la criminalidad. En este tema, en el del oro, en el del contrabando, en el del narcotráfico, en todo. O sea, realmente no ha habido, para mí, estado más aparente en términos de control que el plurinacional. Para lo que sí sirven es para entregar derechos mineros, entregar tierra, para eso sí. Pero para controlar ilegalidad, no están ahí, no solo porque no pueden, sino porque no quieren. Es realmente una especie de alianza tácita con una cierta visión del país, por un lado de lo que es desarrollo agropecuario, pero por otro lado de su clientela política. Y finalmente,
Le quiero decir que es una gran contradicción entonces este acuerdo que se está pretendiendo hacer, que tiene que terminar de ser hecho. Nosotros ya le estamos preguntando al ministro en qué consiste esto, porque si acepta eso, está aceptando la quema en un lugar que está con una de las peores sequías, como toda la cuenca amazónica, y que tiene una cantidad de bosque que obviamente en la sequía se vuelve pues material combustible y unas temperaturas altísimas. Entonces eso se puede volver muy fácilmente un incendio forestal de parques nacionales como el Madidi, que es el más biodiverso no solo de Bolivia sino del mundo entero, y ya el año pasado estuvimos sufriendo eso en el norte de La Paz. Así que esto lo tenemos que evitar y más bien ojalá que el gobierno logre mejor controlar el desastre y la criminalidad prevaleciente en el país entero con las quemas que son generadas deliberadamente en gran medida. Senadora Requena, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. ¿Qué pasa con el tráfico de tierras? Otra de las preguntas que queda en el aire y que de seguro con ustedes estaremos conversando en algún otro momento. Muchas gracias. Con todo gusto, Luciana, un gusto y buenas noches a todos y a toda la audiencia. Un placer, senadora. Bueno, nosotros sigamos hablando de los incendios. La autoridad está con nosotros.